que le está diciendo el presidente, aumenta el presupuesto universitario. Allá por marzo fue esa inmensa manifestación que ustedes estamos viendo ahí, en uno de los videos, donde fue tan abrumadora la gente que fue a las calles que hizo retroceder a Milei con esa manera que habían pisado las partidas universitarias y de a poco y a regañadientes, después de ver semejante marea humana que no hubo, a la que no le pudieron aplicar protocolo antipiquete ni nada por el estilo, tuvieron que tirar el caballo para atrás y decir, bueno, vamos a soltar los gastos universitarios porque hubo una resistencia. Ahora lo que hay es una media sanción en diputados de un aumento del presupuesto universitario y se viene el miércoles la discusión en el Senado. Emiliano Jacobiti fue diputado de la Unión Cívica Radical, es actualmente vicerrector de la UBA. ¿Qué va a pasar el miércoles? Mira, todos esperamos que el jueves se sancione, el jueves en el Senado se sancione la ley por la cual se aumentan los gastos, sobre todo que tienen que ver con las partidas para los salarios. Mucha plata es. No, es... A ver, para que... Porque digo, para la discusión como los jubilados, ¿es mucha guita o no? Algo que tenemos que tener en cuenta. Todos coincidimos en que la Argentina tiene que dejar de gastar más de lo que tiene. El tema es cómo uno llega al déficit cero. Si llega al déficit cero manteniendo privilegios y castigando a los jubilados y los salarios de los profesores... Manteniendo subsidios a grandes empresas... A ver, para que te des una idea, lo que el Estado dejó de recaudar por la baja del impuesto a los bienes personales, que es el impuesto a los más ricos de los más ricos, es exactamente lo mismo que lo que según la Oficina de Presupuesto le sale al Estado esta ley que se aprobó, que tiene media sanción, que está pasando de la Cámara de Diputados a la Cámara del Senado, que es el 0,14 del PBI. Que esa ley, como vos lo dijiste bien antes, a principio de años se logró que el gobierno retrocediera en lo que tenía que ver con los gastos de funcionamiento, que eran los gastos para mantener abiertos los edificios, la luz, el gas, las obras mínimas. Pero el gobierno, después de retroceder con eso, lo que hizo fue pisar, que ya lo venía haciendo desde el principio de año con la mega inflación que hubo, pisar los salarios, pisar las paritarias. De hecho, no hubo ningún acuerdo paritario, todas fueron decretos o resoluciones del Ministerio te lo va comiendo la inflación. Con lo cual, hoy, para que te des una idea, un residente del Hospital de Clínicas que trabaja después de haberse recibido, está cobrando 700.000 pesos de sueldo básico. Un docente con dedicación exclusiva, un profesor adjunto, que trabaja 40 horas semanales, está cobrando 800.000 pesos y un trabajador administrativo por debajo de los 500.000. Pero aparte, todas las partidas que tienen que ver con ciencia, con técnica o con investigación, que venían del viejo Ministerio de Ciencia y Técnica y del CONICET, todas fueron no solamente no actualizadas, sino pisadas. Para que... ¿Ustedes ven venir, al margen de la discusión presupuestaria, ven venir otra vez como en los 90 una fuga de cerebros en la Argentina? No tengas duda. A ver, mira, hoy lo que está pasando es, hay cosas como por ejemplo el centro de protonterapia que se hace entre la Universidad de Buenos Aires y la CONEA, que está avanzado en un 90% y hay pocos ejemplos en el mundo que se haga la misma técnica. ¿Para qué sirve? No sé. Que permite combatir el cáncer dañando mucho menos las células. ¿Por qué? Porque la intervención que vos hacés es como mucho más puntual. Bien. Bueno, esa obra está parada. Ahora, los docentes, los profesores universitarios están teniendo que dejar de dar clase en la universidad porque no llegan a fin de mes. Algunos se van a la industria privada, a las universidades privadas que cobran 3 o 4 veces más y otros se van del país. ¿Qué pensás de esto que dijo Milei esta semana dirigido a los científicos? De que bueno, salgan al mercado y arréglenselas, a ver si el Estado les va a seguir pagando. Mira, lo que dice Milei, primero que es un gobierno que permanentemente miente con los datos y miente con los ejemplos. Yo les recomiendo a todos que lean una nota de Rodolfo Terraño que sacó hoy, una nota de opinión, no me acuerdo en qué medio la sacó, pero si la buscan en internet va a estar, donde muestra ejemplos de cosas que funcionan bien del Estado, como la empresa ferroviaria Amtrak en Estados Unidos, el país en el cual Milei se hace referencia, sobre todo con Donald Trump, y empresas privadas. Esa es una empresa pública que funciona bien, que invirtió en Estados Unidos 3.000 millones de dólares el último año. O empresas como Lehman Brothers que quebraron y generaron caos. Donde
Lo que nosotros tenemos que tener, sobre todo un país como la Argentina, es reconocer las cosas que se hacen mal y o terminarlas o remediarlas. Mirá, te doy un gran ejemplo de algo que para mí el gobierno hizo muy bien. Cómo trató y cómo desbarató las políticas de los planes sociales. Tomó el control de algo que parecía que no se iba a poder hacer nunca, algo que estaba administrado por las mismas organizaciones sociales, y resolvió ese problema. O por lo menos ese problema, si bien es cierto que faltan muchísimos suministros, es cierto que tomó el control y dijo, no, para, no puede ser una organización social la que diga a quién se le sacan o no un plan social, porque eso eso puede llevar a algún tipo de administración extorsiva o partidaria. Sí, con funcionarios como Pército que estaban del otro lado del mostrador. Y esas cosas las aplaudimos todos. Ahora, también hay que reconocer que las universidades públicas en la Argentina son un ejemplo en el mundo. La UBA es de las 100 mejores del mundo. Y es una de las instituciones con mejor imagen en la Argentina. Son las universidades donde se formaron la gran parte de sus funcionarios. Fíjate que cuando vieron esa inmensa manifestación, el gobierno dijo, bueno, un momentito, por acá no. Pero es que el gobierno va a cometer un error. Si la ley es sancionada y la veta, va a cometer un error, porque la sociedad, así como respaldó esa política que te dije que hizo el gobierno, que está bien, ya no es más. Yo creo, ¿no? En mi opinión, no es más que alguien o la sociedad respalda a alguien para que haga todo lo que quiere. Hay cosas que le dice, por ahí yo te voté, pero en esto no estoy de acuerdo. Yo la UBA la quiero cuidar porque es una parte del Estado que funciona. Y que encima los recursos que invertí proporcionalmente con lo que se invierten en otras universidades del mundo, como la UNAM o la de San Pablo, son significativamente menores. Entonces, a mí me parece que el gobierno en esto tiene que recapacitar. Pero también es cierto que la responsabilidad ya no es del presidente, es de las cámaras, de diputados y senadores. Este jueves está convocada la sesión. En la Universidad de Buenos Aires sacamos una resolución del Consejo Superior por unanimidad pidiéndole a los senadores, independientemente del partido político que sean, que voten la ley para actualizar los salarios de los profesores universitarios, porque la situación es cada vez más triste. Ayer hablaba con un docente del Colegio Nacional de Buenos Aires. Por primera vez, muchos docentes están dejando de dar algunas horas para darlas en la ciudad o en la provincia, porque con la diferencia que hubo de actualización salarial, en la ciudad o en la provincia están cobrando el 30% más. Eso nunca pasó. Siempre vos tenías un salario parejo. Bueno, lo mismo está pasando con los docentes. El poder adquisitivo de un profesor universitario, que ya de por sí no tenía un buen salario, salvo que tenga antigüedad, bajó entre un 35 y un 55% en 8 meses. ¿Y qué tiene que ver? Con las cosas que un Estado decide invertir. Si vos no decidís invertir además, en la parte de la educación que funciona bien en la Argentina... Exacto, es que eso hay que explicarlo, porque si no todo es recortable. Y después empieza a esto que vos decís, bueno, se recorta los impuestos a los más ricos de los más ricos y... Al revés. Se le bajan los impuestos y se recortan los presupuestos de los jubilados o el régimen promocional de Tierra del Fuego. O subsidios que reciben empresas que tienen ganancias millonarias en dólares. Que después... Bueno, Mercado Libre. Y Milei se fue a sacar la foto de Mercado Libre. Bueno, está bien, pero ni siquiera esas cosas le dan previsibilidad al gobierno. De hecho, Mercado Libre invirtió acá un poco menos de la mitad de lo que cobra de subsidio, muchísimo menos de lo que invierte en Brasil. Este gobierno le da previsibilidad a las grandes inversiones, pero no le da previsibilidad a los jubilados. Los jubilados no saben cuánto van a cobrar mañana. Y está esta cosa de que hay plata para algunas cosas y otras no.